Hola chicos, Ciencias Naturales 46.3. Punto 3. Habíamos visto las vacunas víricas, que era la primera de estas 3 más una que hemos visto en el vídeo anterior, 4, y nos queda la del vector vírico, con carácter replicativo, que conserva todavía carácter replicativo o no replicativo. El número de vacunas o de intentos era ese. De los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, 8 y 12 totalmente, y de las proteínas en subunidades de proteínas, que eran 28 intentos, y de partículas similvíricas, que eran 5, en total 33. Vamos a por las que están en cabeza, que son las del vector vírico replicativo. Vector vírico con capacidad replicativa. Nos dice, primero de todos ellos, dice los 25 grupos que están trabajando en vacunas elaboradas con vectores víricos, se trata de manipular genéticamente un virus, como el del sarampión o un adenovirus, que son los adenovirus, son unos virus no encapsulados, y al no tener la cápsula se les puede manipular mejor genéticamente. Es decir, vamos a hacer trampa en la composición de los virus. Se trata de manipularles genéticamente un virus como el de sarampión o un adenovirus para que sintetice las proteínas coronavíricas en el organismo. O sea, no se trata de coger al coronavirus, no, otro virus, el de sarampión, u otro que sea adenovirus, es decir, sin caparazón, por así decirlo, y manipularle genéticamente, es decir, ven aquí, ¿qué me vas a hacer? Tranquilo, hombre, tranquilo. Tú hasta ahora lo tuyo es hacer este tipo de proteínas, ¿no? Pues mira, te voy a cambiar la maquinaria, esta palanquita, por esta otra, para que en vez de hacer esas proteínas que haces, hagas unas que me interesan a mí. ¿Y qué proteínas son esas? Pues mira, son las proteínas que está haciendo un paisano tuyo muy peligroso. ¿Sí? Sí, el coronavirus. O sea, te voy a cambiar genéticamente para que elabores las proteínas. ¿Y eso para qué? Pues te lo puedes imaginar. Para que cuando yo te meta en el organismo, al ver que haces esas proteínas, se crean que eres el peligroso, vengan a por ti y te destruyan. Bueno, ya sabemos que estos virus, su desenlace final, el que a nosotros nos gustaría, es que desaparecieran, es que fenecieran, es que acabásemos con ellos. O sea que, al fin y al cabo, este pobre adenavirus o el del sarampión, supongo yo que estarían contentos de haber servido a la humanidad para deshacernos de un colega suyo muchísimo más peligroso, el coronavirus. Dice... al estar atenuados, también los adenovirus y el de sarampión, al estar atenuados, porque no los vamos a meter ahí, sarampión rabioso, o los adenovirus pero en plan rabioso, no, estarían atenuados previamente, con las formas que teníamos de atenuarlos, recuerda del vídeo anterior, no provocarán ninguna enfermedad. Oye, que me estás metiendo sarampión. No, pero estás muy atenuado, tranquilo. Y ya no te cogerás el sarampión. Dice, no provocarán ninguna enfermedad. Y hay dos tipos. Los que mantienen su capacidad replicativa en las células y los que no la mantienen. Porque se les ha inhabilitado ciertos genes. O sea, además de haberles transformado unos genes para que hagan las proteínas del coronavirus, de paso, que estábamos allí,
les hemos dicho, te voy a inhabilitar estos genes mediante el cual te replicas. ¡Oh! Sí, sí, mejor que no te repliques. O sea que vayamos a liarla. Entonces, respecto al el vector vírico replicativo, y pone un ejemplo, como, dice, como el de sarampión atenuado, o sea que ya nos pone un ejemplo, cogeríamos un virus de sarampión atenuado, pues dice, la vacuna, por ejemplo, contra el ébola, que apareció hace unos años, bueno, apareció un brote, hace unos años, y que ha sido recién autorizada, es un ejemplo de vacunas elaboradas con un vector vírico que se replica en las células. Es decir, ya tenemos un ejemplo, un caso en que esto se ha conseguido. ¿Con quién? Con el ébola. Meter una vacuna de vector vírico con capacidad replicativa. Dice, suelen ser seguras, estas vacunas, seguras, y provocan una respuesta inmunitaria potente. Es decir, en cuanto los policías los ven, los linfocitos, se ponen súper rabiosos, súper activos, en cantidad y en agresividad contra ellos. La respuesta es fabulosa, potentísima. No obstante, la inmunidad contra el vector, porque claro, ellos a los que ven es al vector, podría reducir la eficacia de la vacuna. Dice, no obstante, la inmunidad contra el vector, es decir, esta inmunidad contra el vector podría reducir la eficacia de la vacuna. Yo te lo leo así tal como está. Pero si quieres que te confiese, no alcanzo a profundizar el sentido de esta frase. Porque dice, suelen ser seguras y provocan una respuesta inmunitaria contundente, potente. No obstante, la inmunidad contra el vector... dice, podría reducir la eficacia de la vacuna. O sea, que si ya hubiera de anteriores ocasiones una cierta inmunidad contra ese vector. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente contra el sarampión estamos todos inmunizados, o por lo menos todos los que lo hemos pasado. Entonces, que esa inmunidad que tenemos ya contra el vector, eliminásemos al vector nada más verlo, y al eliminar al vector, estaríamos eliminando también parte de la eficacia de esa vacuna. Es decir, unos polis que nada más verlo dijeron, ese de sarampión me va a poner. Sí, pero ojo, no acabemos con todos, porque queremos que ese vector lleve estas máquinas de producir proteínas. O sea, que no te cargues todos los vectores que veas. Este sería un pequeño contratiempo, que los científicos supongo que ya lo tienen pues calculado. En el caso, ¿y cómo lo hace? Pues mira, si este es el organismo, en el caso del replicativo, nos inyectarían el vector. Se mete en una célula donde se replica. Se replica el vector. Este vector lleva en su interior el gen de la proteína S del coronavirus y lleva también otros genes víricos. O sea, este vector lleva en su interior los genes
para que pueda hacer la proteína S, además de otros genes víricos. Se mete en la célula, replica, salen sus productos replicados y son captados por la de siempre, por la célula presentadora de virus. La célula presentadora. Y luego, con sus productos y sus señuelos, desencadena la acción de los linfocitos B y de los linfocitos T, que son los que dan los palos. Esto por cuanto se refiere al virus replicativo. Vamos a ver el no replicativo. Vector vírico, no replicativo. Replicativo, no replicativo. Dice, ninguna vacuna comercial se basa en este método, aunque sí se usa desde hace tiempo para las terapias génicas. Es decir, sistemas de curación a base de genética. Se utilizan esta modalidad de vectores víricos no replicativos, especialmente con los adenovirus, aquellos que no estaban encapsulados, no tenían cápsula. Se necesitan, una vez conseguida, se necesitan inyecciones de recuerdo para inducir a la inmunidad duradera. Y por lo que sea, los linfocitos B y T les falla la memoria con este tipo de vacuna, de forma que si la vieran de nuevo no la reconocerían. Y entonces cada cierto tiempo hay que meterles otra dosis, que llamamos de recuerdo. Oiga, segunda dosis a los 2 años, O, mira, yo me pusieron una, que me la pusieron muchas veces, porque cada vez que me hacía daño, y para eso he sido muy torpe, venga, la antitetánica, una gamma-globulina que llamaban. Y la última que me pusieron, dice, tiene que ponerse usted un recuerdo, dice, al año, que ese sí que me lo puse. Dice, y otro a los 10 años. Y yo me apunté la fecha en mis agendas y cada vez que cambiaba de agenda anualmente me iba poniendo recuerdo de la del tétanos, el mes de tal, del año tal. ¿Quieres que te diga? Ahora en este mismo momento ya no sé si me la puse o no me la puse, porque luego me parece que salió una disposición que decía que a partir de determinada edad ya el peligro de coger tétanos era muchísimo menor y que no hacía falta ponerse ninguna vacuna ya. O sea que el tétanos ya no nos quiere a los mayores. Pudo ser eso. Y me parece que no me puso la del recuerdo de 10. Pues esta sí. Esta hay que meter varios recuerdos. El gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson, el Johnson, alguno dirá, profe, su familiaridad con el inglés es asombrosa, y que lo digas. Johnson and Johnson, ya no te lo escribo de nuevo. Te puedes reír. Sí. Bueno, pues este gigante empresarial está optando por estas, por las de vector vírico no replicativo. Que esas te meten un gen de la proteína, el gen de la proteína S del coronavirus, igual que la de carácter replicativo, y otros genes víricos también, igual que ella, otros genes víricos, pero algunos ya inactivados. O sea, te mete la
la proteína S y te mete otros genes, pero así como aquí te decía que dice, oye, genes víricos, ¿eh? Aquí te dice, te meten otros genes víricos, pero ya desactivados. Y esta, claro, si no tiene carácter replicativo, ya no necesita ni meterse en las células, porque en cuanto aparezca por aquí, en cuanto aparezca inyectada, las células presentadoras la van a coger y la van a hacer como lo hacen con todos los patógenos y los antígenos que coge en sus garras. Disponerlos, trocearlos, presentarlos para que los linfocitos puedan acabar con ellos. Bueno, estos eran las de vectores. Vamos a pasar a las de los ácidos. El ADN y el ARN. Dos hermanitos muy majos y muy importantes en la historia de la vida sobre la Tierra. Tú lo sabes. Son como nuestro disco duro, donde están ahí todos los archivos. Dice, vacunas de ácidos nucleicos. Al menos 20 equipos quieren utilizar las instrucciones genéticas, porque son un auténtico programa, en forma de ADN o ARN de una proteína coronavírica para desencadenar una respuesta inmunitaria. O sea que, ¿qué es lo que pretenden? En forma, con estos ácidos, el ADN o el ARN, reproducir una proteína coronavírica que desencadene la respuesta inmunitaria, que active a todos los cuerpos de seguridad. El ácido nucleico se introduce en las células humanas para que sinteticen esa proteína vírica en abundancia. O sea, aquí ya no hablamos de virus, hablamos de ácidos. El ácido es inyectado. El ácido es inyectado. A veces con una técnica de electroporación que permite abrir como poros, como entradas en las células, en las membranas celulares y de sus corpúsculos hasta llegar al núcleo, que le introducen ADN, ADN, que llega hasta el núcleo. En el núcleo, como está programado para producir proteínas, pues primero elabora ARN, o sea, el ADN se convierte en ARN y el ARN es el que produce las proteínas víricas que saldrán de la célula y serán captadas por la comilona, por la presentadora. Repito, el ADN se le hace llegar hasta el núcleo, en el núcleo se convierte en ARN, pero es un ADN especial, con solo la información para hacer esas proteínas. Seguramente cuáles serán, por las proteínas más típicas del coronavirus, la S y la M. Vale. Y vamos a ver ahora la de ARN. La de ARN igual, inyectada. Pero con esta ya no necesitamos ir al núcleo. Dentro de la célula, ella obtiene el ADN, él obtiene los elementos, los cuerpos químicos necesarios
para sintetizar directamente las proteínas. Las proteínas que también serán captadas por la célula presentadora. Y de aquí ya, pues, para que haya respuesta inmunitaria. Esta sería, dice el ARN dice aquí, y suele recubrirse con lípidos, es decir, del tipo de grasas, para que entre en las células. Es decir, va como envuelto en envoltorios grasos para introducirlo en las células. Y esto serían ya los del ADN. Las vacunas, dice, la mayoría se centran, tanto las del ADN como las del ARN, se centran en la proteína vírica, pero en la S, que es la que tiene más impacto a la hora de suscitar las iras inmunitarias. Las vacunas de ARN y ADN son inocuas, es decir, no son peligrosas. No son peligrosas. Y fáciles de desarrollar. Para producirlas, basta con fabricar el material genético, no el virus. Es decir, no hay que montar un armazón de virus, etcétera, para luego meter el material genético. No. Basta con fabricar el material genético y el adecuado y ya preparado para producir las proteínas S. Dice, todavía no se ha autorizado ninguna para uso humano. Es decir, ni las de ADN ni las de ARN son un sistema novísimo y todavía no han sido autorizadas ninguna para el uso humano. Pero vamos, yo quiero creer que si efectivamente demuestran su eficacia y su inocuidad, como parece que pregonan de ello, pues las autoridades no tendrían problemas en admitirlas y en comercializarlas. Y por último, las vacunas con proteínas. Aquí ya no utilizan ni el virus atontado o inactivado, ni los ácidos nucleicos. Aquí solamente proteínas. Dice, muchos investigadores quieren inyectar en el organismo las proteínas coronavíricas, es decir, la S, la M. También se pueden utilizar fragmentos de ellas, o sea, fragmentos de proteínas. Si una proteína tiene una cadena química larga, oye, mira, solamente con este fragmento, que parece ser el que más detectan los polis, ya habríamos logrado una vacuna. Nosotros solo meteremos esto. Pero cuando los polis lo vean, van a desencadenar sus furias y como no solo van a ver los que hemos metido nosotros, sino los que portan los coronavirus, al mismo tiempo que atacan a nuestro señuelo, atacarán a los coronavirus y los destruirán. No está mal. Es decir, es una técnica de engaño. Sabemos que el coronavirus va disfrazado con este tipo de camiseta y esta gorra. Bueno, pues vamos a hacer nosotros solo esas camisetas y esas gorras. Nada más. Y vamos a soltarlas por ahí. De forma que cuando los polis se vean, irán como locos a eliminar esas prendas. Tanto si van puestas sueltas como si van puestas en los coronavirus. Eliminarán todo. Esto sería un poquito de un ejemplo que seguramente cojea por algún lado, pero de lo que serían las vacunas con proteínas. Dice que imiten la apariencia, dice, pueden utilizar fragmentos de ellas,
fragmentos de ellas, las subunidades, o armazones, es decir, ensamblajes, que imiten la apariencia, que no lo sean, pero es que son casi iguales. Y los polis les van a confundir, perfecto. Que imiten la apariencia externa del coronavirus. Que al verlo, los polis digan, oh, coronavirus. Y aunque otro le diga, oye, míralo bien, no, lo parece, ya, a por él. Que lo es, bien, que no lo es, también, a por él. Las primeras, la de subunidades proteicas. Subunidades proteicas. ¿Qué nos dicen de ellas? Dicen, hay 28 equipos, es decir, muchísimos equipos, trabajando en vacunas elaboradas con subunidades proteicas del virus. La mayoría se centran en la proteína S, o en una parte clave de ella, de esta proteína. ¿En qué parte? Pues, ¿sabes en cuál? En aquella que utiliza para llamar a la puerta de las células, en aquellos puertos que habíamos dicho, en aquellos receptores que, si mal no recuerdo, eran los IC2, no, los AC2. Pues hay una parte de la proteína S que la utiliza como llave, como tarjeta de presentación, mira qué buena soy, para meterse en la célula. Entonces, esa parte de la proteína S, esa parte, la llave, por así decirlo, la llave para entrar en las células, es la parte de la proteína S que los científicos construirían en una subunidad proteica. O sea, no toda la proteína, no la una, toda entera proteína, sino un subconjunto, un subgrupo de esa proteína. La mayoría se centra en la proteína S o en una clave ya, que es el dominio de fijación al receptor. El dominio de fijación, de fijarse, de agarrarse al receptor de las células, al AC2S. Hay vacunas similares, ya las hay, que se ha comprobado que protegen a los monos contra el virus, contra el coronavirus. Lo protegen. Pero nunca llegaron a probarse en personas. Habrá razones para que no las prueben en personas. Para que funcionen, hay que añadirles adyuvantes, es decir, moléculas estimulantes de la inmunidad, y administrar varias dosis. Es decir, que para que actúen estas subunidades, hay que darles ¿cómo se dice? Una prima de ahora no me sale la palabra. Para que tengan más ganas, no me sale ahora cómo es. Bueno, en fin. Con sustancias adyuvantes que desarrollen o retengan o... Hay las palabras, cuando te vas haciendo mayor, que exciten más a los policías. Es decir, estos hay que sumarles unas sustancias adyuvantes que enerven, que pongan más en pie de guerra, que exciten más a los polis. Algo así como la adrenalina que nosotros echamos ante el temor. Nuestro cuerpo tiene una secreción de adrenalina que, por lo visto, exhala olor. Y ese olor es captado por el olfato de los perros, que todavía les excita más. Y el perro se pone más rabioso y más furioso ante uno que está ahí
temblando. ¿Por qué? Porque su adrenalina está exhalando ese olor que le excita al perro. Bueno, pues estas serían las sustancias adyuvantes que habría que añadir a las subunidades proteicas. Algo que excite más la respuesta inmunitaria. Eso serían las de subunidades proteicas. Y nos quedan ya por último las de partículas similivíricas. Es decir, un auténtico engaño. Hacer unas partículas que semejen virus, pero que no lo sean. O sea, hacer virus falsos. Los armazones víricos, es decir, los envoltorios víricos, los envoltorios víricos con sus proteínas sin carga genética, imitan la estructura del coronavirus sin ser infecciosos, al carecer de material genético. Ahí no hay nada, conjunto vacío. No, solo hemos hecho el envoltorio para que se crean que es el virus. Similivíricos, que imitan, que son semejantes al vírus. Cinco equipos están trabajando en las vacunas con partículas similivíricas, que por cierto, con mayúsculas coinciden como en castellano. Menos mal, una vez. Partículas similivíricas, las PSV, que desencadenan una respuesta inmunitaria intensa. Pero son, esto sería lo mejor, profe, pero difíciles de fabricar. Esto sería lo mejor. Meter unos virus falsos para que los linfocitos se pusieran en pie de guerra y al salir a por los falsos se fueran cargando a los falsos y a los verdaderos. Eso sería fabuloso. Sí, señor, pero difícil de fabricar. Y bueno, por supuesto, todo lo que metamos va a parar a las mismas células, a las células presentadoras. Tanto estas subunidades como las partículas similivíricas, puesto que todos son cuerpos externos, antígenos. Y ella, todo lo que se extraña al cuerpo, se lo come. Y luego lo presenta. Como sea, para estimular, para llamar y activar a los polis, a los linfocitos. Y hasta aquí este rollo. Te pido disculpas porque, claro, es un tema que no es evidentemente mi fuerte, ni mucho menos. Pero he querido, pues, disfrutar contigo. Y mientras lo íbamos entendiendo juntos, pues algún provecho habremos sacado. Este artículo, porque hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice, artículo original, el que hemos dicho, doctora Iben Callaway, ¿te acuerdas? Publicado en la revista Nature, en el volumen 580, las páginas 576 y 77 de este año del 2020. Traducido con permiso de la corporación, la editorial de la revista. De la revista Nature. Quizás la más prestigiosa del mundo en temas científicos, por lo que yo he podido ir viendo. Claro que es de ámbito general. Cosa que luego hay otras revistas ya específicas de determinadas ramas de la ciencia biológica, en la que pueden competir con la general, que sería Nature. Bueno, chicos, y hasta aquí. Mira, te presento aquí un dibujito del coronavirus, porque dice que también, bueno, el título lo podrás leer, que este es el siguiente de la revista. Dice, vacunas de ADN o ARN contra el nuevo coronavirus, que sería el capítulo este último que te he dicho.
o sea, una extensión. Solo la ingeniería genética, esa que tanto susto nos ha dado, como todas las cosas nuevas que suele descubrir el hombre, pero que luego se comprueban que lo importante es administrarlas bien, ¿eh? Con prudencia y sin ambición. Y todo puede ser ayudas para la humanidad. Pues dice, solo la ingeniería genética puede crear un suero protector en meses, en lugar de en años. O sea, estas serían rápidas, mediante una especie de suero. Y aquí el amiguito de turno, ¿eh? Una foto del coronavirus. Hasta luego.